¿Cómo soldar con cigarrillo? La soldadura con gas es segura. Eso nos tranquiliza al considerar lo mucho que se le utiliza. Por eso la mayoría de los soldadores, los que observan las reglas de seguridad, pasan toda su carrera sin sufrir accidentes y llegan a edad avanzada. Pero otros no, ya sea porque no conocen las reglas o porque creen que es muy práctico pasarlas por alto. Pero nada tiene de práctico que un cilindro nos aplaste un pie o que nos caiga metal fundido en la cara. Nada tiene de práctico quemarnos las manos o perder un miembro en una explosión. Y esos trucos para ahorrar tiempo le pueden dar a usted mucho más tiempo libre del que se imagina. Las reglas de seguridad son sencillas porque, si reflexionamos en ellas, el proceso de soldadura es sencillo. Tenemos dos cilindros, uno de gas combustible y el otro de oxígeno. Con válvulas y reguladores se controla el paso del gas. Las válvulas de los cilindros pueden variar en aspecto y ubicación. Y unas mangueras conducen los gases hasta el soplete, donde se mezclan y encienden para producir la flama soldadora. Cada uno de estos componentes tiene sus propias reglas de seguridad. La mayoría de ellas son cuestión de sentido común. Hablemos de los cilindros. Los cilindros deben transportarse y usarse en carretillas o montacargas. Y algunos, como los de acetileno, deben mantenerse en posición vertical. Como puede usted ver, no importa cuán fuerte y robusto sea usted, los cilindros son pesados e incómodos. Bien, creo que debemos alegrarnos de que no haya sido oxígeno y que la válvula no se haya desprendido, pues entonces tendríamos que vernoslas con un cohete de acero de 75 kilos impulsado a una presión de 175 kilogramos por centímetro cuadrado. Sin embargo, es posible que haya una fuga. Es necesario detectar las fugas con detergente líquido y nunca debe hacerse con una llama. No, esto solo pasa en las películas cómicas. En realidad pasaría esto. Cada cilindro está marcado según el gas que contiene, o cuando menos así debería ser. Si encuentra un cilindro que no esté marcado, no lo use. No trate de adivinar su contenido. Podría ser la forma más espantosa de descubrir que usted no es bueno para adivinar. Impida que otras personas lo utilicen y devuélvalo. No se usa. Los cilindros también tienen claves de colores, según el sistema de cada fabricante. Apréndase los colores de los cilindros que usted utiliza. El oxígeno se envasa en cilindros como este, o se carga de un depósito ambulante a un tanque de almacenamiento. Sale del cilindro a través de una tubería. Como quiera que lo surtan, es un gas que se debe tratar con cuidado y respeto. Un amigo indispensable, un enemigo mortal. Todos los animales necesitan oxígeno para subsistir. Lo mismo ocurre con el fuego. En condiciones normales sabemos instintivamente lo que puede inflamarse y con qué intensidad arderá. Incineramos cosas continuamente sin pensarlo siquiera. En condiciones normales significa en el aire ordinario que contiene casi 20% de oxígeno. Un aumento de solo 5% de oxígeno cambia las cosas muy seriamente. Las reglas generales ya no se aplican. Este es el mismo cigarrillo, pero en una atmósfera más rica en oxígeno. Vayamos más al grano, veamos esto. E imagine que es usted quien está dentro de esa ropa.
En el aire ordinario, un alambre sobrecalentado o una chispa de soldadura hace que la ropa de algodón eche humo o se queme lentamente. Pero al aumentar el contenido de oxígeno en 50%, el fuego atraviesa toda la superficie de la tela y enciende los bordes del tejido, por lo cual se propaga rápidamente. Si usted está dentro de esa ropa, el fuego encenderá también todos los cabellos de su cuerpo. La lección que debemos aprender es nunca permitir un exceso de oxígeno en la atmósfera. No emplee una manguera con fuga. No deje abierta la válvula del oxígeno mientras investiga qué pasó con el gas combustible. Utilice aire para refrescar la atmósfera en lugares cerrados, no oxígeno. Use aire para limpiar la mugre y el polvo. No aplique oxígeno ni tampoco aire sobre su ropa. Cualquiera de los dos gases puede encender una chispa oculta. Usar oxígeno para esta operación es algo así como empaparse de gasolina. ¿Recuerda? No cometa errores tontos como conectar sus herramientas al oxígeno en vez de al aire comprimido. ¿Recuerda? No se queme. Nunca aplique aceite ni grasa a las conexiones del oxígeno. Y proteja los cilindros del peligro que implica que les caiga aceite. En realidad, el motor diésel funciona cuando se inyecta aceite en aire comprimido para provocar una explosión. Si una conexión de oxígeno se contamina con grasa o aceite y luego se aplica presión, se puede producir el mismo resultado. Que se queme el muñeco. No usted. El gas que más se usa como combustible para soldar es el acetileno. Su almacenamiento dentro del cilindro es bastante complicado. El cilindro está relleno de una masa porosa como carbón y silicato de calcio. Esta masa contiene acetona líquida, que a su vez puede alojar hasta 20 veces su peso de acetileno. Si no mantiene usted el cilindro en posición vertical, puede derramarse la acetona. Las conexiones para acetileno tienen la cuerda hacia la izquierda. Las del oxígeno la tienen normal, hacia la derecha. La presión máxima recomendada al extraer acetileno de un cilindro mediante una manguera de hule es de 1 kilogramo por centímetro cuadrado. Cuando el acetileno pasa del múltiple de un cilindro a una tubería, la presión nunca debe ser mayor que la señalada por las autoridades. Esta varía de un país a otro, así que infórmese y respétela. Nunca use cobre con acetileno ni metal alguno que contenga más del 70% de cobre. Si lo hace, pueden formarse acetiluros de cobre que explotan con cualquier impacto. Si tiene que hacer una reparación provisional, use las conexiones adecuadas. El acetileno es un gas combustible. Su finalidad es que arda fácilmente. Solo debe estar en dos lugares: guardado con seguridad en el cilindro o ardiendo sin peligro en el extremo de un soplete. Por lo común, arde silenciosamente y sin humo. Pero a una concentración de 82%, es decir, mezclado con un poco de aire u oxígeno, algo aún más importante, a una concentración de solo 2% también es explosivo. Esa es la concentración que se puede acumular de una fuga en un lugar cerrado. Recuerde, debe revisar las fugas con detergente líquido. Y si se trata de acetileno, use el olfato. Huele a ajo. No utilice una llama. ¿Recuerda? El propano es también un gas combustible. Por lo tanto, se le aplican las mismas reglas generales de seguridad que al acetileno. El propano huele a pescado. Cuando se usa en cortadores de oxipropano, sopletes de aire y propano, para iluminación, para cocinar y en calefacción,
El propano está en forma líquida dentro del cilindro. Así pues, por seguridad, estos cilindros deben mantenerse en posición vertical. Algunos cilindros pueden usarse horizontalmente y se fabrican sobre todo para motores de automóvil. El rango explosivo del propano va de 2% a 9%. Mezcla de aire y propano. Es más pesado que el aire. Cuando escapa, se acumula en los lugares bajos y presenta un peligro de explosión. El propano es invisible, pero si pudiéramos verlo, sería más o menos así. Siempre busca los niveles más bajos. Por eso, nunca se debe almacenar bajo tierra donde una fuga no tenga por dónde escapar. Jamás se debe llevar un cilindro de propano a un lugar donde el gas no pueda escapar. Aunque a usted no le pase nada, el gas quedará allí como un peligro para otro. En la cubierta de un barco, el gas puede descender por las escotillas y llenar los compartimientos inferiores. Recuerde que en la vida real es invisible. Incluso en lugares descubiertos, se ha sabido que puede acumularse en hendiduras y otros huecos y explotar. Cuidado con ese olor a pescado. Ya hemos hablado de cilindros y gases. Hagamos una pausa antes de pasar a otros temas. Volvemos pronto. ¿En qué nos quedamos? Sí, estos son los gases principales y, desde luego, la principal fuente de peligro. Pero también el equipo que se emplea con ellos y el modo de usar ese equipo influye en la seguridad de usted. Esta serie de sopletes pueden funcionar con propano o con acetileno, siempre que se emplee la boquilla adecuada. Lea las instrucciones del fabricante, pero si no aclaran sus dudas, comuníquese con él y pregúntele. Utilice las conexiones apropiadas para el gas que esté usando. Las del oxígeno pueden contener materiales que son peligrosos si se emplean con acetileno y viceversa. Use mangueras de alta calidad, cuyo grosor y resistencia a la presión sean adecuados. Mangueras que resistan las flexiones, el endurecimiento y el oxígeno. Bien, hablemos de la soldadura con oxiacetileno y veamos cómo pueden conectarse y usarse con seguridad sus distintos componentes, suponiendo que hayan sido elegidos correctamente. Por cierto que se aplican las mismas reglas si se utilizan cilindros o tuberías. Primero veamos los cilindros. Quite las tapas de seguridad y compruebe que la cuerda de la válvula esté libre de polvo o mugre que pudiera dañarla o atascarla provocando una fuga. En el caso del oxígeno, vea que no haya restos de grasa o aceite. Para eliminar los residuos de suciedad, abra momentáneamente la válvula para permitir que escape una breve descarga de gas del cilindro. Pero antes de hacerlo, ¿recuerda? Cuando esté limpio el cilindro, podrá usted conectar los reguladores, pero con la llave adecuada para no estropear los pernos. Cuerda derecha para el oxígeno, cuerda izquierda para el gas combustible. No apriete demasiado, podría estropear las conexiones de bronce. Una vez que las mangueras han sido purgadas y conectadas a los reguladores, el soplete está conectado a las mangueras y la boquilla apropiada se fija en el soplete, el equipo está completo. Para utilizarlo, abra primero las válvulas del cilindro. No lo haga así. Si tiene que hacer tanta fuerza, la válvula tiene un desperfecto. Y el equipo averiado es equipo peligroso. Tampoco lo intente con pinzas. Así es mejor. Una vez abiertas las válvulas, ya puede ajustar las presiones del regulador. Abra la válvula del gas combustible en el soplete y gire el tornillo regulador de presión hasta que la aguja marque la presión correcta.
Cierre después la válvula del gas combustible. Repita la operación con el oxígeno. Abra la válvula, ajuste la presión y cierre la válvula. Revise en este momento que haya bastante gas en los cilindros. La última operación antes de encender el soplete es purgar cada manguera con su propio gas, abriendo una y luego la otra válvula unos cuantos segundos. El encendedor se debe colocar en ángulo recto respecto a la boquilla. Si lo sostiene en la dirección que sale el gas, puede saturarse y quedar envuelto en llamas o explotar en su mano. Así pues, deje salir el gas combustible y enciende el soplete en ángulo recto. Así se produce una llama blanca de acetileno. Abra más el gas hasta que la flama deje de humear. Después, abra la válvula del oxígeno y ajuste la llama según el tipo de trabajo que vaya a realizar. Esta operación requiere ropa adecuada. A diferencia de este soldador, usted debe usar guantes. Como él, debe usar protectores para sus pies, su cuerpo y sus ojos. Cuando termine el trabajo, cierre la válvula del acetileno, cierre la del oxígeno y cierre también las válvulas de los cilindros. Luego, purgue otra vez las mangueras antes de soltar la presión. Por último, revise que las válvulas del soplete estén cerradas. Durante la demostración escucharon este sonido 3 veces. Primero al revisar el contenido del cilindro. Luego al purgar las mangueras antes de encender el soplete. Y por último al purgar las mangueras una vez terminado el trabajo. Estos 3 procedimientos de seguridad le ayudarán a evitar un peligro del soldador que se conoce como fogonazo o realimentación. Realimentación. Normalmente la manguera del oxígeno contiene oxígeno y la manguera del acetileno contiene acetileno. Estos gases se mezclan sin peligro en el soplete. El problema surge cuando el oxígeno entra en la manguera del acetileno o el acetileno entra en la manguera del oxígeno. En cualquier caso se forma una mezcla y ya sabemos lo que ocurre con las mezclas. ¿Cómo puede suceder? En muchas formas. Por ejemplo, supongamos que un cilindro queda vacío mientras usted está soldando y que se olvida de cerrar las válvulas del soplete. El gas a presión del cilindro lleno penetra en la manguera vacía y forma una mezcla. Por eso, debe usted revisar el contenido de los cilindros. También es posible que se olvide usted de los procedimientos de abrir y cerrar porque tiene prisa. Si el oxígeno permanece conectado toda la noche, basta una fuga en las válvulas y alguna obstrucción en el soplete para que el oxígeno penetre en la manguera del acetileno. Al día siguiente, se hace entrar el acetileno y se forma una mezcla dentro de la manguera. Luego, cuando él aplica el encendedor, lo retira sin encenderlo. Ha recordado que debe purgar las mangueras y eso lo salva de un posible desastre. Ya no importa lo que pudo haber antes en las mangueras, ahora cada una contiene solamente gas puro. Si usted se olvida del procedimiento, no deje las mangueras en medio de sus piernas. Si se produce fuego, usted puede perder algo más que su dignidad. Tampoco enrolle las mangueras en el cilindro. Si la manguera se quema, el cilindro puede calentarse peligrosamente. Si eso ocurre, retire el regulador y las mangueras. Sepárelas del oxígeno. Lleve el cilindro al exterior y báñelo con manguera desde una distancia prudente. Avise al proveedor y no use el cilindro. El mejor dispositivo de seguridad es el propio soldador. Pero los soldadores, después de todo, son seres humanos. Y el mejor complemento del sentido común del hombre es el equipo provisto de dispositivos de seguridad para cada componente.
Por ejemplo, estos reguladores tienen un filtro de metal aglutinado que separa la mugre del gas. Reduce la velocidad de este y ha disminuido los casos de incendio en 95% desde su aparición. La mayoría de los reguladores tienen válvulas de seguridad, pero este tiene una protección adicional interconstruida. Si la válvula de seguridad falla, toda la presión del cilindro se libera por el diafragma, quedando intacto el casquete en su lugar. De otra manera, el casquete podría salir disparado como una bala. Este medidor de presión, además de ser suficientemente fuerte para resistir impactos severos, tiene una cámara de retención que desvía el gas que pudiera escapar de un tubo de Burton roto a través de su respaldo de seguridad, y no hacia el operario. Estas son válvulas de seguridad para mangueras. Permiten que el gas fluya hacia el soplete, pero impiden que circule en dirección contraria. Así evitan la realimentación. Este es el más refinado de todos los dispositivos de seguridad, el neutralizador de fogonazo. Conectado a cada regulador, extingue instantáneamente el fogonazo antes que éste pueda dañar el regulador o llegar hasta el cilindro, e interrumpe el flujo del gas en cuanto detecta una contrapresión. Si el soldador está trabajando en un lugar incómodo y repentinamente se produce un fogonazo, el fuego avanzará por las mangueras más aprisa que él hacia los cilindros para cerrar las válvulas. ¿Lo logrará? No. Con estos dispositivos de seguridad, el fogonazo activa instantáneamente el neutralizador, extinguiendo la flama y cerrando el paso del gas. Si su neutralizador no es automático, no debe usted reajustar la válvula mientras no se corrija la falla que activó el dispositivo. El equipo diseñado expresamente para la seguridad es su última defensa contra su propia falta de cuidado. Pero lo mejor es no descuidarse nunca. Tenga cuidado, tome su tiempo y recuerde siempre las reglas de seguridad.